Bueno, ya está ahí creo la presentación, ya se puede ver qué tal. Bueno, de nuevo que todos estén muy bien. Bienvenidos, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, que es la sesión primera, en este caso respecto a los delitos contra la vida humana independiente, según está recogido en el derecho penal español. Bien, esta es la parte especial entonces del derecho penal español. Y bueno, vamos a empezar con el delito que es la estructura base y quizá general de las más importantes, que precisamente atenta contra el bien jurídico protegido, en este caso la vida humana. Tenemos que la estructura es muy sencilla y esto es muy común en varios códigos, que es el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. Esto está establecido en el artículo 138, inciso 1 del Código Penal Español. Y bueno, el bien jurídico protegido de carácter constitucional se puede encontrar su base normativa en el artículo 15 de la Constitución Política Española. Pero bueno, vamos entonces aquí a referirnos en la estructura básica de tipo objetivo con respecto al sujeto, que parece no ser uno cualificado a simple vista, y el verbo rector que es matar, precisamente el que matare es la estructura básica de este delito en la tipicidad objetiva. Con respecto al sujeto, sí, parece que es una cualificación común, que no se requiere algún deber específico, pero hay que tener acá un poco de cuidado, porque este sujeto puede ser uno que no requiera una cualificación especial, porque la propia acción ya genera de manera directa la vinculatoriedad a la competencia u obligación por el resultado de la muerte. Y aquí entiéndase que nos referimos a una comisión que en la parte fáctica de los hechos puede ser incluso omisiva, ¿no? Por ejemplo, si yo directamente empujo a una persona a un precipicio, yo soy el que está matando a ese otro, ¿no? De manera, eh, si se quiere, fáctica, hay una conexión precisamente entre la fuerza que omito contra el cuerpo de esta persona y el resultado que va a ser la muerte a la hora de caer por el precipicio. Pero puede ser que yo también, de manera irresponsable, haya generado un riesgo prohibido que atente contra este bien jurídico, que lo expone, y es, por ejemplo, si llevo a alguien que está a lo mejor en silla de ruedas hacia el borde de un precipicio. Y por la inclinación propia de la Tierra y la inercia del cuerpo, de la masa, va a tender a desbarrancarse esta silla. Si yo no hago algo y dejé ese riesgo allí, y luego se consolida finalmente por, digo, la inercia misma de la silla de rueda y esta persona cae por el precipicio, el que yo no haya finalmente empujado directamente a esta persona, no quiere decir que yo no sea competente por el resultado. Voy a ser competente por ello. Pero no es confundir esta categoría fáctica con una categoría jurídica o normativa, que es la comisión por omisión. Y aquí, el que matare, el sujeto sí va a requerir tener un deber específico, y es precisamente la infracción de ese deber el que lo puede hacer competente por el resultado de la muerte del otro. Por ejemplo, este deber podría ser contraído de manera contractual, ¿no? Y el típico ejemplo es el salvavidas, que infringiendo el deber de cuidado, de estar atento, por ejemplo, ante algún peligro de uno de los usuarios de la piscina, póngase de un niño, porque de pronto prefiere ver TikTok o hace otra actividad en vez de estar vigilando la piscina y no llega a auxiliar a alguien que se está ahogando, pues bueno, el derecho, y aquí por eso digo que esta es una institución jurídica, va a hacer que esa omisión, esa falta de cuidado, equivalga a la acción de la estructura básica. Es decir, el que matare esa omisión se transforma jurídicamente en el tipo objetivo que recoge la norma para ser competente o responsable, en este caso a la gente que tenía el deber de cuidado, responsable por la muerte de él. Y esto es importante, es un delito de resultado. Entonces, será tentativa o por ahí será un delito de lesión, si se puede demostrar que no encaja en el delito de homicidio, cualquier otro factor que atente en todo caso contra la integridad física, contra la vida de la persona, pero que no determine el fin de este. Entonces hay que tener igual en mente que es muy importante que estamos hablando también de una estructura básica que se presenta como delito de resultado. Bien. Ahora, ¿quién es el otro? Y acá traigo algunos puntos quizá para generar debate, que no vamos a abordar de manera exhausta los tres, ¿no? Pero quizá
el segundo caso ya veremos que sí, pero el ser humano es el otro. Y esto es importante porque creo yo que cada vez más tendemos a una humanización de las mascotas y en algún momento, en unos años, no digo que en lo más próximo, pero no me sorprendería que se empiece también a, a hablar de que el otro podría ser, por ejemplo, una mascota, porque hoy, si lo vemos, la realidad social nos dice que las personas están llegando a tener un vínculo de familiaridad. Yo a veces digo, bueno, qué linda tu mascota, y me dicen, no, es mi hijo, ¿no? Y le celebran cumpleaños, y les pagan psicólogo, y la ropa, y entonces hay una humanización de las mascotas que yo, bueno, hoy por lo menos entendemos que el otro no podría ser una mascota, tiene que ser un ser humano, pero ahí dejo el debate, quizá en unos años. Y luego, sí, un ser humano, pero este ser humano, y acá hay comunidad en la doctrina y en la jurisprudencia, tiene que tener una vida humana independiente. Ya vamos a discutir luego qué significa independiente o dependiente, sobre todo frente al delito del aborto. Y luego hay un contexto, que ese otro tiene que ser un contexto general y no cualificado por otros delitos, ¿no? Por ejemplo, en el Código Penal Español está el caso eh, referido al rey o a alguien de la realeza o alguna autoridad pública. Y luego también vamos a ver, cuando hablemos de la alevosía, una situación con respecto, por ejemplo, al feminicidio, ¿no? El otro, por ejemplo, el caso del feminicidio, ya sabemos que una mujer se suele decir que es el sujeto pasivo, el agraviado por ese delito. Aquí, en el homicidio, hablamos de un carácter o un contexto general. Podría ser hombre, podría ser mujer, ¿ven? Pero estos temas los vamos a abordar en todas las sesiones de este capítulo. Hoy vamos a limitarnos a entender de mejor manera, de una manera sencilla, la estructura básica del homicidio, y luego vamos a ir a partir de esa estructura atando criterios a otros tipos cualificados del homicidio. Y, pero bueno, vamos a quizá aquí sí a entrar un punto clave que he referido, ya lo decía yo, a la vida humana independiente y dependiente, porque eh, me parece que en las discusiones es donde, y de aquí vamos a revisar un caso práctico, una sentencia del Tribunal Supremo reciente del 2024, donde puede ser muy delicada o muy delgada la línea entre el aborto y el homicidio. ¿Ven? Por eso vamos a empezar con este tema espinoso. Hay quienes señalan que la vida humana independiente, aquí he traído dos teorías para no entrar a todas, que son exhaustivas, pero he traído quizá por un lado la que tiene mayor tradición en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Constitucional, que es la teoría del comienzo del parto, es decir, desde la contracción, desde que se empieza el trabajo de parto, ya podemos hablar del inicio de la vida humana independiente. Y luego está una teoría que es un poco más restrictiva, y es ya el momento del nacimiento y que encuentra el sustento legal en el Código Civil, en el artículo 30, que señala que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida. Ahora, ¿cuál es el punto aquí filoso en la materia penal? Y es que sabemos que la interpretación de la categoría penal como ciencia del derecho penal tiene también autonomía. Entonces, es verdad que a veces habrá que recurrir a la regulación primaria, por ejemplo, en los delitos contra el patrimonio, porque nos enfrentamos a categorías que jurídicamente tienen o están nutridas del contenido civil, o por ejemplo, en delito contra la administración pública, acudiremos a la ley primaria del derecho administrativo para entender situaciones, por ejemplo, como la malversación, los fondos públicos, etcétera. Pero respecto a algunos delitos, creo que en este caso, como el homicidio, quizá que el Código Civil se nos quede corto. Ya vamos a ver que quizá este criterio de que el que nace con vida puede ser insuficiente a la hora de abordar la imputación del delito que se trate, ¿no? Y para eso vamos a entrar en esta sentencia 817 del 2024. Tenemos la situación que es una partera que ha sido con varios años de profesional súper capacitada, pero que va a interpretar de manera errónea el registro cardiográfico de, eh, del feto, que todavía está pues, en el vientre de la madre. Ya había llegado la madre al hospital para empezar con los trabajos de parto, y estando allí en el momento precisamente de esperar una mayor dilatación para poder comenzar con los trabajos de parto, la partera no va a detectar signos críticos que está sufriendo, en este caso el feto, a nivel cardiorrespiratorio. Y en las pantallas, con su experiencia, debió haber percibido este evento, pero no lo va a hacer,
Y como no lo va a hacer, va a seguir, digamos, con el procedimiento normal. Y aquí parte de ese procedimiento normal era dar un medicamento, en este caso a la embarazada, por el tema del trabajo de parto, pero con el episodio que venía presentando el feto no debió habérselo dado, porque esto complicaba aún más la situación. Pero bueno, se lo da y va a haber una contrarreacción que va finalmente a ser letal para la madre en el sentido que no le causa la muerte a la madre, pero sí va a desgarrar el útero. Y el bebé, bueno, en este caso el feto, acá yo he puesto el bebé para ahora resumirlo, pero en este caso el feto, vamos a ver que va a perder la vida. Bien, pero en ese momento donde la mujer ya presenta este desgarro del útero, el cirujano va a intervenir de emergencia. Bien, pero bueno, finalmente el feto no va a sobrevivir, no va a vivir. Y la partera es sentenciada por homicidio imprudente en el juzgado penal. Y esta sentencia va a ser confirmada por la apelada en la sala penal. Bueno, vamos a ir a casación. ¿Y qué va a pasar en la casación? Que el Tribunal Supremo va a considerar que aquí hablamos en todo momento de un feto y que el feto nació ya sin latir, que va a nacer en una condición de paro cardiorrespiratorio y 10 minutos después se va a confirmar que ya es definitiva la muerte. Entonces la autopsia, señala la casación, confirma que murió por falta de oxígeno dentro del vientre antes de nacer, debido a esa rotura del útero. Y va a considerar que, por tanto, se dio un aborto imprudente, no un homicidio imprudente, ya que la causa fue un error médico durante el parto. Ya habíamos visto cómo igual la doctrina clásica decía que cuando empezaba el trabajo de parto, ya se hablaba de vida humana independiente. Por eso esta es una casación reciente, pero no nos sorprendería que los jueces han seguido una doctrina jurisprudencial anterior, ¿no? Que precisamente se decía que la vida humana independiente comenzaba ya en el momento de trabajo del parto. Pero bueno, aquí se va a decir que esto fue un error médico de la partera y en todo caso una falta de impericia o imprudencia en el parto configuraría un parto, un aborto imprudente. Bien, ¿cuál es la razón? Va a decir el tribunal casatorio. Afirma que es aborto por la reiteración de nominar, aquí falta un espacio, de nominar al sujeto pasivo feto. Bien, o sea, me parece que ahí también el criterio no es muy exacto porque, bueno, como es feto estamos hablando de aborto en todo momento, es lo que dice en la casación. Y señala además que, según los hechos probados, el feto nació con paro cardiorrespiratorio y la causa de muerte, por tanto, se dio dentro del vientre, es decir, cuando este feto estaba dentro de la madre, vida humana dependiente, aunque el resultado muerte se confirmara fuera del vientre materno. Entonces, lo que va a decir, lo que está aquí determinando la casación es, ojo, cuando aún el feto fuera del vientre se confirme su muerte, habrá que ver si la causa de esa inviabilidad o la causa por la cual luego se completa la muerte empezó cuando estaba en el vientre materno. El Tribunal Supremo estableció, por tanto, que hay vida independiente y por tanto objeto material del delito del homicidio cuando la expulsión ha llegado a un punto en el que sí es posible matar directamente a la criatura sin intervenir sobre el cuerpo de la madre. Es decir, la causa de la muerte debería ser en todo caso cuando la criatura nace con viabilidad precisamente para la vida y allí directamente se atenta contra esa vida del ser humano independiente. Es decir, que casi casi este criterio sigue lo que señalaba el Código Civil, de que hablamos de vida humana independiente cuando ya se dio el nacimiento, cuando hay una separación ya del seno materno con viabilidad autónoma y recién se atenta contra el ser humano. Ahora, ¿qué podemos analizar o por lo menos cuál es la propuesta que aquí sucintamente voy a realizar para por lo menos superar esta discusión sobre vida humana independiente o vida humana dependiente? Pienso yo que la distinción entre aborto y homicidio en función a si el feto está fuera o no en el vientre ya es desactualizada. Esto por los avances médicos que tenemos hoy en día, ¿no? Yo pensaba, o sea, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de los fetos que nacen prematuros? De pronto, por hoy, en la ciencia tenemos incubador artificial y alguien, además, no sé, un asesino en serie o qué sé yo, alguien que no está muy bien de la cabeza, va y desconecta todas las máquinas incubadoras. Estos fetos mueren. Los fetos ya estaban fuera del seno materno. Es vida humana independiente, vida humana dependiente, tenían viabilidad
autónoma para seguir con vida. Al estar fuera del vientre materno, se atenta directamente contra las incubadoras donde están estos fetos, configuraría homicidio o no. Pues bueno, se dan cuenta que es espinoso entender vida dependiente eh, de una manera que creo yo que ya debe ser superada. ¿Por qué? Porque considerar vida dependiente, pienso yo, no debe ser si es que permanece o no, es decir, si depende de esa permanencia o no del vientre materno, sino en todo caso como la capacidad de vivir fuera del mismo, sin asistencia médica necesaria. Pienso yo que incluso aquel desalmado que desenchufe las incubadoras podría imputársele igual el delito de aborto. ¿Por qué? Porque precisamente está abortando, valga la redundancia, está parando, terminando, obstaculizando la viabilidad de la vida de alguien que depende de elementos externos para poder vivir, ¿no? Ahora, no es lo mismo que a lo mejor el feto se adelante 2 semanas o una semana antes del término normal, donde ya ni siquiera va a requerir esas incubadoras. Por tanto, pienso yo que con la asistencia médica habría que determinar, en este caso, un criterio objetivo es por el número de semanas, creo yo que en este caso sería a partir de las 38 semanas, según el periodo fetal, para hablar de que ya estamos hablando de un ser humano que se ha formado a cierto punto que ya ni siquiera va a depender de asistencia médica como incubadora si se adelanta incluso su nacimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguien que ya pasó de potencia al acto, ya puede vivir de manera independiente. Y repito, no entendiendo dependiente como también un sentido básico que requiera de un cuidado de la madre, porque incluso los neonatos, los recién nacidos, eh, al igual que cuando van siendo niños en su primera etapa, requieren el cuidado de los padres, no se valen por sí mismos. Entonces, no hay que entender la dependencia como valerse por sí mismo eh, en términos, vamos a decir acá, orgánicos, es decir, si dependo del vientre materno, si todavía estoy dentro del vientre materno, es porque no tenía autonomía propia. No, alguien que está en las 38 semanas ya puede tener precisamente esa independencia para precisamente por la propia composición del organismo tener viabilidad para la vida. Entonces yo considero que el bien jurídico no se protege tampoco en cuanto a expectativa de la madre, ¿no? Deseo de que nazca el niño, por ejemplo. En este caso, la mujer que fue al hospital tenía, ok, un deseo que nazca su niño, eso es válido, pero el aborto no tiene como bien jurídico la protección de ese deseo. Ojo, acá estamos hablando ya de una vida, ¿eh? Y aquí hay que además tener en cuenta que se habla de una vida de un ser humano que está en una condición más vulnerable, que tiene mayor probabilidad y viabilidad de vida independiente fuera del vientre materno, superando la sola expectativa. Entonces, yo considero que se va a configurar el homicidio con independencia si la causa que interrumpe la viabilidad de la vida del feto ha ocurrido fuera o no del vientre materno. Lo que va a ser relevante es validar si con dicha causa se ha puesto fin a una vida con independencia médica, es decir, cuando ya tenía capacidad de vivir fuera del útero materno y sin asistencia médica. Para mí se acerca más la teoría de que hablamos de vida humana independiente del momento de las contracciones. Por último, ¿no? Creo yo que incluso superando esta tesis que aquí propongo, que a nivel, digamos, alguien que tiene los recursos para controlar médicamente cómo va el parto, que quizá eso no pasa, por ejemplo, en una comunidad rural, donde incluso todavía hay parteras y el feto o el bebé se trae de manera más tradicional, quizá entonces por lo menos un indicador físico ya son las propias contracciones. Ya estamos hablando de alguien que ya está preparado para vivir en esas condiciones normales, ¿no? Entonces yo consideraría que sí podemos hablar de que alguien que está en trabajo de parto, eh, la imprudencia pericial del profesional o alguien que atenta directamente contra la mujer embarazada estaría cometiendo, en ese caso, homicidio. Obviamente, siendo consciente de que se está frente al bien jurídico protegido en este caso, que es la del nasciturus, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la propuesta que aquí traigo. En todo caso, creo yo que la casación se equivoca o por lo menos nos trae un criterio que no se corresponde hoy tampoco con los avances médicos. Pero bueno, ya para hablar de la tipicidad subjetiva, aquí lo que tenemos que ver de manera también, creo yo,
crítica es cuando el derecho penal se queda en la parte psicológica del autor, ¿no? El derecho penal no tiene manera de saber qué estaba pasando realmente por la cabeza de quien comete un delito o un hecho delictuoso, pasible de ser delito. Tradicionalmente se ha distinguido en la doctrina entre el animus necandi y el animus ledendi, ¿no? Y esto se ha hecho muchas veces para distinguir cuándo había tentativa de homicidio y cuándo era solo un delito de lesiones. Y bueno, tradicionalmente hay dos conceptos de la tipicidad subjetiva, que es el dolo y la culpa. Algunos han reafirmado más la teoría de la voluntad. ¿Por qué? Porque la teoría de la voluntad, de alguna manera, considera el dolo no solo como aquel que tuvo conocimiento de la acción, sino también aquel que quería el resultado que esa acción podía generar. Por ejemplo, en el caso del homicidio, sería aquel que se organiza de tal modo que con su acción sabe que va a ocasionar la muerte y quiere ese resultado. Entonces, la teoría de la voluntad sería, se configura entonces el homicidio porque esa persona sabía que con esa acción podía matar a la otra persona y quiso hacerlo. Bueno, pero ¿qué pasaría entonces con aquel que se organiza de manera defectuosa, que es lo que se conoce como el dolo de segundo grado, que sabe que su acción es idónea para causar un resultado, pero no quiere necesariamente el resultado, pero prosigue en esa acción, eh, vamos a decir, como decía, idónea para acabar con la vida. Igual que el dolo eventual, ¿no? Acá yo me organizo con menor conocimiento de la idoneidad de que esa acción puede ser suficiente para matar a otra persona y prosigo con ella. Bueno, la teoría de la voluntad, el segundo grado y el dolo eventual no lo consideraría, pensaría que es necesario el querer matar, ¿no? Y esa es la tradición clásica del animus necandi frente al animus ledendi. Pero luego está la culpa, y acá hablamos, por ejemplo, de la culpa consciente, que aquí yo no tengo conocimiento exacto de que lo que estoy haciendo es idóneo para causar la muerte de alguien, pero me represento que puede ser posible, ¿no? Por ejemplo, si estoy yo de cacería de osos y voy a disparar y la sombra me confunde, y ya no sé si es un oso o una persona. Y bueno, si disparo, sé que el disparo puede causar la muerte de la otra persona. A lo mejor estamos hablando de dolo en segundo grado, porque no quiero matar a una persona, yo quiero matar a un oso, pero sé que disparar es suficiente para causar la muerte de alguien. Que es distinto, por ejemplo, a lo mejor en la culpa consciente, donde yo estoy, por ejemplo, manejando mi carro y estoy apurado y manejo a alta velocidad. Al manejar a alta velocidad, yo me puedo representar en que dicha conducta puede acabar con la vida de alguien que pase por ahí, pero no es que yo tenga a alguien enfrente, ¿no? Y luego está la culpa inconsciente. Acá la representación de posibilidad de saber si causa la muerte o no es menor, pero si yo hubiese cumplido con un determinado deber de cuidado y prudencia, me hubiese dado cuenta de esa posibilidad. Eso ya lo vamos a ver. Lo que quiero exponer ahorita es que puede ser muy complicado determinar la tipicidad subjetiva cuando tratamos de entrar a la psicología del sujeto, aun cuando tenemos ciertas categorías que nos ayudarían a ver cuándo hay conocimiento y cuándo hay voluntad. Bien, ¿cómo salvar esta discusión? Lo que yo propongo para salvar esta discusión, bueno, lo que la doctrina hoy propone, la doctrina sobre todo penal moderna, con la escuela de Jacobs y de Roxin, es ya hablar de la normativización también del tipo subjetivo. Bien, ¿por qué? Porque la solución a los inconvenientes presentados en ambas teorías que hemos visto hace un rato, tanto la teoría de la voluntad como la teoría del conocimiento, haría necesario recurrir a la normativización del tipo subjetivo, que ¿qué significa? Que más que encontrar en la culpa o en el dolo un carácter psicológico interno, se va a utilizar el dolo y la culpa como conceptos normativos que no se van a verificar, sino que se va a imputar, en este caso, al sujeto activo. Entonces, lo que dice el tipo subjetivo no es lo que sucede en la teoría del autor, no es si quería, no es si conocía, sino lo que se va a determinar socialmente sobre su subjetividad. Y estos son algunos criterios de contexto y del individuo que jurisprudencialmente se han ido fijando, ¿no? A nivel de doctrina también. Por ejemplo, en el que mató a otro, finalmente valorando las circunstancias específicas, ¿lo había amenazado antes previamente de muerte? ¿Qué tipo de objeto o arma o instrumento empleó a la hora de causar ese resultado?
¿A dónde pegó? ¿A dónde disparó? ¿A dónde golpeó a la hora de la agresión? ¿No? ¿A qué distancia estaba? ¿Qué tanto control tenía sobre la manera en que estaba organizando dicha acción? ¿Cuántos golpes, cuántas apuñaladas clavó? ¿No? Entonces, aquí lo que vemos es que estos son criterios que nos van a permitir decir, bueno, hay que imputar homicidio doloso o habrá que imputar homicidio culposo según estas circunstancias que me permiten a mí un contexto social determinar normativamente el tipo subjetivo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir en todo caso aplicar con mayor, eh, vamos a decir, exactitud o si se quiere, con mayor ciencia, la culpabilidad, la culpa del sujeto, que ya vamos a ver, o bueno, como se ha visto en la parte general del derecho penal, es uno de los elementos necesarios para la configuración del delito, es el reproche individual que se le hace al sujeto que hizo mal uso de su libertad. ¿Por qué? Porque se va a ver si pudo evitar o no finalmente el resultado de su conducta o la propia organización defectuosa. Porque con este criterio se determina si el autor del delito estaba en condición de evitar o detener dicha acción de la cual tenía conocimiento o tenía representación de lo que podía ocasionar, y aún así, teniendo dicho conocimiento o dicha representación sobre la posibilidad de dicho resultado, decide continuar, proseguir con esa acción. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la persona va a estar en capacidad de calcular las consecuencias lesivas de su actuación y por tanto también evitarlas. Y si con su libertad continúa, pues hay reproche penal, porque sobre esa libertad cae la responsabilidad penal y se va a sustentar la imputación subjetiva precisamente en la forma en que éste se organizó. Bien, por el contrario, si lo que ocurrió fue algo que subjetivamente era imprevisible para el autor, será entonces inevitable para este agente eh, que se dé el resultado de la muerte. Y por tanto va a ser imposible imputar el tipo subjetivo, incluso cuando él hubiese llevado la causa a nivel fáctico del resultado. Vamos a ver esto con un ejemplo en un momento. Por tanto, ¿qué concluimos en este punto? Que lo relevante para la imputación es la capacidad racional o cognitiva del autor para evitar el delito. Por tanto, para imputar la responsabilidad subjetiva del elemento de la voluntad va a carecer de relevancia. Lo que aquí va a importar es el elemento cognitivo. Y ello es lo que va a justificar incluso situaciones que se conocen eh, como homicidio preterintencional, ¿no? Oye, pero yo no quise matarlo. Justo cuando le metí los 3 golpes en la cabeza, esta persona se cayó y se golpeó con una piedra y eso es lo que ha generado la muerte. Bueno, yo no quise matarlo, pero esa persona va a terminar siendo competente por la muerte del otro porque propiciar golpes en la cabeza, en un espacio más donde hay piedra, donde no es un ring de box, que yo estoy entrando a hacer una competencia deportiva con un determinado control de riesgo, no. Acá yo estoy abiertamente con la manera en que yo estoy dirigiendo mi organización de golpear al otro, aún ese resultado sea preterintencional, y si yo nunca quise hacerlo, bueno, tuve el conocimiento de que un mal golpe puede causar la muerte de alguien. Entonces, aquí ya luego yo podré determinar si se imputa dolo en la medida en que se puede imputar un nivel de conocimiento que era suficiente para haber evitado la comisión del delito, o si es culpa. Si en todo caso el nivel de conocimiento era insuficiente, pero podía y debía tener un nivel eh, a modo que yo hubiese evitado la acción lesiva. ¿Y por qué es importante hablar precisamente de la imputación subjetiva? Porque cuando hablamos entonces de la imputación subjetiva, vamos a tener que ver el contexto del autor y la capacidad de conocimiento que tenía de la acción que estaba generando, ¿no? O que generó. Y este conocimiento puede ser por percepción, acá yo traigo un ejemplo didáctico, ¿no? Por ejemplo, los sentidos cognitivos, tanto los sentidos internos como los sentidos externos. Yo puedo distinguir el veneno, por ejemplo. Sé cuáles son los efectos nocivos de veneno, ¿no? Y luego puedo hacer una valoración del contexto. Por ejemplo, sé que si el veneno es una sustancia peligrosa, debe mantenerse alejada de aquellos que no la pueden manipular, por ejemplo, los niños, ¿no? Especialmente en espacios donde se usan las comidas, donde se cocinan las comidas. Y luego hay un conocimiento importante que es del carácter antijurídico del hecho.
Por ejemplo, yo sé que si ocasiono un daño a otro por el uso del veneno, estoy atentando entonces contra el derecho de la vida y la salud de la otra persona. Y luego, frente al conocimiento, podemos tener también al error. Y acá habrá que ver si el error era vencible o no era vencible. Si el error es relevante para levantar el reproche penal o no. Por ejemplo, un error de tipo, ¿no? Ya decíamos qué pasaba con la culpa consciente frente a la culpa inconsciente. Decíamos que la culpa inconsciente era cuando tienes, cuando no te puedes representar en el resultado que va a ocurrir, pero porque, pero sigues teniendo culpa porque si hubieses tomado tus medidas de cuidado, te hubieses dado cuenta de ello, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en alguien que controla una máquina de residuos tóxicos y esa persona es el experto y sabe que tiene que hacerle mantenimiento constante a la máquina. Y yo como experto dejo hacerle mantenimiento a la máquina y la máquina no me va a arrojar la data exacta de si ese nivel de toxicidad puede causar la muerte o no de otro agente. En ese caso yo no le hago mantenimiento, no me arroja la data que a mí me pone en alerta, entonces luego hago un mal desecho de ese producto y termina causándose la muerte de alguien. Claro, yo tenía que haberle hecho el mantenimiento para tener la información exacta. Y como no le hice ese mantenimiento, no me pude representar en el riesgo y por tanto tengo culpa inconsciente. Pero van a haber escenarios donde yo no me voy a poder percatar del que determinada realidad es competente para causar un resultado penalmente prohibido, cuando a lo mejor yo no tenía la responsabilidad de verificar ello, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el error de tipo, la persona no sabe que está cometiendo una conducta prohibida por error sensorial o valoración, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de que Juan vierte en el río residuos bajo la creencia que se encuentra en el límite permitido. Pero en realidad dicha máquina está valorada porque Roberto, otra persona, encargado de hacerle mantenimiento, incumplió con ella. Una semana después se descubre que las personas que vivieron de esa agua del río, donde yo, bueno, donde Juan vertió el agua contaminada, murieron, ¿no? Claro, en este caso, bueno, ya se ha estudiado en la parte de la teoría general del derecho penal el principio de confianza. Yo confío que en la cadena de desecho de residuos tóxicos, Roberto hizo su trabajo de verificar que estas aguas que yo voy a verter al río están por debajo del nivel de riesgo permitido. Entonces, en este caso es un criterio de vencibilidad que permitiría, en este caso a Juan, quedar impune, ¿no? Porque finalmente no tendría en este caso lugar ni siquiera una imputación culposa. Por el principio de confianza no se le podía eh, imputar a él la tipicidad subjetiva, ¿no? No cumpliría con él. Pero luego está, por ejemplo, en el homicidio el error de persona, ¿no? Por ejemplo, Ana se entera que su esposo le está engañando con una secretaria. Va a su oficina y dispara contra Clara. Claro, luego se entera que la amante era Sofía, era otra secretaria. En este caso, la concreta identidad de la víctima va a resultar indiferente para el tipo penal del homicidio. El error, en este caso, es uno irrelevante y no vence la imputación penal. Entonces, acá sí se tiene conocimiento de la conducta prohibida que se realiza. En este caso, Ana sabía que ir y disparar contra alguien era idóneo para acabar con su vida y además es un hecho antijurídico. Y luego está el error en el golpe, lo que se conoce también de manera clásica como aberrante oictus. Aquí tenemos un caso, ¿no? Por ejemplo, Pablo se entera que su socio le ha robado dinero. Entonces el histérico coge su arma de seguridad personal, lo persigue a disparos, ¿no? Claro, una de las balas en esa persecución le cae a un niño que paseaba por la calle, causándole la muerte. En este caso, Pablo pudo representarse en la posibilidad del resultado muerte al disparar responsablemente en una zona pública. El error, es decir, que no le haya caído la bala al que quería, sino que en este caso es un tiro al aire, que es un error que va a terminar eh, acabando con la vida de un niño que por ahí pasaba, no va a levantar la imputación, aunque podría ser acusado frente al niño como homicidio culposo, a lo mejor frente a su socio como tentativa de homicidio. Así por lo menos lo ha determinado la jurisprudencia española en otros casos. En fin, eh, ya hablando ahorita entonces de esta diferencia de la tipicidad subjetiva, vamos a ir adentrándonos a los distintos tipos de homicidio que se recogen en el Código Penal español, igual de manera muy breve. Tenemos en el artículo 142 del Código Penal español el homicidio imprudente. Y claro, acá cuando el código se refiere a la imprudencia, se está refiriendo como sinónimo
a la culpa, ¿no? Porque la culpa luego puede ser por imprudencia propiamente, que es una acción negligente o temeraria, ¿no? El que, por ejemplo, dispara al aire abiertamente en un lugar público siendo imprudente, eso es algo que es idóneo para causar la muerte de alguien. O por impericia, ¿no? Que es esta imprudencia profesional, ¿no? La falta, por ejemplo, en el caso de la partera. O también se habla de ello cuando no se observan los reglamentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, no sé, normas de seguridad sobre la manera en que hay que proceder con el desecho de residuos tóxicos, ¿no? O sea, también la imprudencia se puede dar en esos casos. Aquí lo importante es que lo que se le va a imputar al autor es que tenía conocimiento sobre el posible resultado lesivo y que si hubiese observado sus deberes de cuidado, habría llevado entonces ello a que él evite la realización del tipo penal. Por tanto, es importante también aquí aplicar algo que solo pueden ser imputados en general los delitos culposos cuando así también lo establece el legislador, porque la regla es que los delitos se imputan en tipicidad subjetiva dolosa. ¿Bien? Pero bueno, acá en este caso el Código Español sí recoge el supuesto del que por imprudencia grave o menos grave causara la muerte de otro. Va a ser castigado como homicidio imprudente. ¿Bien? Y otra cosa más, siempre también el grado de conocimiento se debe imputar en función a las características concretas o las circunstancias específicas del autor. Por ejemplo, alguien que es un conductor profesional puede imputársele la capacidad de saber una falla de un motor, ¿no? Si ese motor explota y como profesional en motores, yo pude haber sabido que ese vehículo era un riesgo para el otro. A lo mejor eso va a ser distinto que alguien que compró un carro, que su primer carro en la vida, que no conoce mucho, que bueno, por ahí le pareció bonito el carro, lo compró y tenía un error de fábrica, cuando lo revisó no pudo percatarse de esa falla del motor, el motor explota un día y bueno, quizá pues ahí qué culpa literal va a tener en este caso la persona. Aquí lo que es un poco, me parece a mí por lo menos, no sé, bastante sorpresiva, si se quiere, por lo menos el modo en que está regulado el homicidio imprudente, porque hay homicidio con imputación de imprudencia grave y de menos grave. Y en realidad la imprudencia grave también puede tener modalidad agravada, ¿no? En este caso habrá imprudencia grave. El código recoge una fórmula que es general, prisión de 1 o 4 años más medidas de seguridad como retiro de licencia de conducir y de armas o para el ejercicio de la profesión, hasta 6 años pueden retirarte esa licencia o permiso. Y esto es general, pero luego recoge algunos supuestos específicos, ¿no? Por ejemplo, señala que la conducción a más de un límite de velocidad establecido en determinadas vías se va a computar como imprudencia grave, o cuando se haya utilizado armas de fuego, ¿no? El caso, por ejemplo, de que dispara o hace mal uso del armamento, o por impericia de esta imprudencia profesional. Aquí creo que también determinará el juez, en todo caso, cuando hay casos profesionales complejos, ¿no? Y por ahí que la firma del consentimiento del paciente que se está sometiendo a una situación de riesgo eh, haría que este supuesto no se dé en ese marco. Luego está la imprudencia menos grave, que en realidad aquí la prisión es mínima, o sea, de 13 a 18 meses. Eh, y en realidad señala acá, salvo el supuesto de conducción, el homicidio por imprudencia menos grave es considerado delito semipúblico. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos casos se va a requerir de la denuncia del afectado, del ofendido del derecho, para que se prosiga con la acción. Es decir, de oficio, el Ministerio Público, o en este caso en España con el juez instructor, no se va a perseguir este delito, ¿no? Se contempla también que el resultado lesivo sea producto de infringir una norma de tránsito. Y la imprudencia aquí, que solo sea leve, no genera responsabilidad penal. O sea, tenemos imprudencia grave y menos grave. La imprudencia leve no genera responsabilidad penal. Así lo determinó el legislador español. Ahora, ¿cuál es la modalidad grabada? La modalidad grabada sí va a tener una prisión de 4 a 6 años o de 6 a 9 años cuando el número de fallecidos fuera muy elevado. Aquí se evalúa criterios como la notoria gravedad por la entidad y relevancia del riesgo creado, por la relevancia también del deber de cuidado infringido, y bueno, cuando haya más de una víctima, ya sea por muerte o basta con que haya una víctima por muerte y otras por lesiones. Aquí se agrava en realidad bastante la pena, sobre todo aquí me parece que el legislador atiende al resultado fáctico, ¿no? O en todo caso al contexto especial donde se ha cometido
es este delito por imprudencia. Ya acercándonos cada vez más al final de este video, hay que plantearnos de manera breve el homicidio versus el asesinato. ¿Es distinto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en realidad en algunos países como Perú, donde ejerzo también el derecho, y en España, el Código Penal distingue entre homicidio simple y asesinato. Pero el asesinato vendría a ser, en el fondo, un homicidio cualificado, pero recibe este nombre quizá para diferenciarlo con mayor precisión. Bueno, ya del origen de esta palabra viene precisamente del que mataba con malicia, ¿no? De ahí viene un poco el origen de la palabra del asesinato. Y aquí hay penas mayores para este homicidio calificado, ¿no? En países como Argentina, por ejemplo, el término asesinato no se usa, pero sí se agravan las penas. Se entiende que hay un homicidio calificado y eso es lo que... Por tanto, todo asesinato es un homicidio, pero no todo homicidio es un asesinato. Hablamos en todo caso, si quiere, de género o especie. El asesinato es una especie de homicidio, pero como ya digo, cualificado. Eh, a ver, vamos a ver. El homicidio agravado. Eh, el artículo 138.2 del Código Penal señala de 15 a 22 años una pena. Y ojo que para mí acá sí hay un error de legislador, hay un error legislativo, de técnica legislativa, porque lo que va a hacer esta técnica, este inciso 2 del artículo 138 que acabamos de estudiar, va a recoger supuestos muy similares a lo que es un asesinato cualificado. Vamos por partes, ¿no? Como decía Jack el Estripador. Estamos en la figura del homicidio, ¿bien? Que recibirá precisamente entre 10 a 15 años el que matara a otro, ¿no? El que matara a otro, el que fuera competente por la muerte de otro. Ahora, cuando este homicidio, señala el inciso 2 de dicho artículo, se genera sobre una víctima que es menor de 16 años de edad o es vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, lo que en términos generales podríamos hablar de alevosía, de desvalimiento, será entonces homicidio agravado. Cuando el hecho fuera subsiguiente también a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima, será homicidio agravado. O sea, es homicidio calificado. Que ya hemos visto que en puridad es lo mismo que asesinato, pero bueno, esto lo desarrolla así el legislador español. Luego, que el delito se hubiera cometido por quien pertenece a un grupo u organización criminal, homicidio agravado. Cuando se haya cometido en el marco de un delito de atentado, es decir, cuando la víctima fuera un funcionario, docente o sanitario por el ejercicio de su actividad, homicidio calificado. Asesinato, de 15 a 25 años. Cuando el homicidio se realice con alevosía, por ejemplo, la alevosía prohibitoria o a traición, ¿no? Quien, quien se asegura, la alevosía se entiende precisamente como quien se asegura el resultado sin sufrir miedo, ¿no? Por ejemplo, contarte a alguien, o no sé, yo me gané la confianza de alguien para que en el momento en que menos se lo espere, pum, le disparaba por la espalda. O la súbita o inopinada, ¿no? De aquel que se esconde para no ser visto y caer de sorpresa y matar a otro. O, ojo acá, cuando sale alevosía de desvalimiento. ¿Qué significa desvalimiento? Lo que acabamos de ver hace un rato. Cuando la víctima, por ejemplo, es vulnerable, ya sea por razón de la edad, por razón de enfermedad, por razón de discapacidad. Quizá aquí lo que se podría agregar es el caso en donde está bajo efectos, donde lo he drogado, es decir, donde lo he puesto bajo efectos de estupefacientes, a lo mejor, para que no pueda defenderse, es decir, no tenga capacidad de defenderse. Igual, muy parecido, supuesto, ¿no? Y luego, cuando se realice por precio, recompensa o promesa, ¿no? El famoso sicariato, sicario. Con ensañamiento, aumentando deliberada o humanamente el dolor de la víctima. También sería un caso de asesinato, ¿no? Por ejemplo, una tortura, una muerte lenta, o cuando se facilite la comisión de otro delito o evitar que se descubra. Y bueno, y si el delito es de libertad, contra la libertad sexual, ¿no? Por ejemplo, violé, o sea, y luego la mato, o sea, y hemos visto que en el homicidio agravado dice que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. Entonces, o sea, el fiscal, el Ministerio Público, el juez instructor, ¿cómo va a tener que determinar la diferencia entre estos dos supuestos? Genera problemas la técnica legislativa. Y la genera más cuando tenemos el asesinato cualificado, porque va a ser asesinato cualificado cuando la víctima sea menor de 16 años de edad
o sea vulnerable por razón de su edad o enfermedad o discapacidad, y bueno, todos los supuestos que hemos visto en el homicidio agravado. Entonces, si yo soy defensor, abogado defensor, pues claro, en asesinato cualificado me están dando pena perpetua. El defensor obviamente va a tender a llevar por lo menos la defensa de una pena justa, si se quiere, o más a favor del reo en el primer supuesto. Por eso digo que esta técnica legislativa, cuando se estudia de manera desmenuzada, uno se da cuenta que presenta problemas. Pero bueno, esta es la presentación de cómo se está regulando el homicidio cualificado, asesinato, para quienes lo conocen de otro modo, para otros amigos, pero bueno, finalmente es un problema, ¿no? Eh, Vamos entonces, ya aquí ya no me voy a detener mucho por el tiempo, alevosía debe decir aquí, alevosía doméstica o feminicidio. Voy a dejar solo este pequeño PPT para que lo piensen después, pero desde el año 2012, esto con la sentencia 16-2012, la jurisprudencia del Tribunal Supremo habla también de una alevosía doméstica, que aquí se da cuando el autor aprovecha la relación de confianza, el contexto hogareño, el contexto de convivencia, para matar a la víctima, precisamente porque ésta no está preocupada, pues que va a sufrir un daño en algún momento, ¿no? No va a sufrir un ataque inesperado, no se espera que su pareja acabe con su vida. Bueno, ¿por qué digo feminicidio o alevosía doméstica? Porque por lo menos aquí en el Perú también se ha discutido mucho determinados contextos donde si la víctima es una mujer y está en una relación a veces de poder, de subordinación, por ejemplo con su jefe, o en los contextos de convivencia, estos contextos domésticos, va a calificar como feminicidio. Y claro, yo me pregunto, y al final la diferencia estará entre si el sujeto pasivo era hombre o mujer, que si es hombre no es feminicidio, sino es un contexto de alevosía doméstica. Yo considero, y ya luego se podrá ver más adelante, que no se está, a mi modo, imputando de manera correcta el delito de feminicidio como tal. Incluso por su propia nomenclatura es el asesinato, el móvil del asesinato es el solo odio a la mujer. No es un tema de convivencia, de celos, de pasiones, de pareja, pienso yo. Pero bueno, esto lo vamos a dejar ahí para el debate. Más adelante, hay otro tipo de manera en que está regulado el homicidio, pero ya de manera distinta. Aquí ya hablamos en realidad de otro tipo penal, donde hay un adelantamiento del derecho penal, y es cuando se realiza una provocación o una conspiración o una proposición, utiliza acá el legislador, para cometer los delitos que hemos visto antes, ¿no? Pero quitando al homicidio por imprudencia, que ese no puede calificar en este caso, sino al homicidio calificado, al asesinato calificado, etc. Es decir, aquí los actos preparatorios, así lo ha decidido el legislador penal, ya pueden configurar eh, un hecho delictuoso. Ya configuran la sola preparación un hecho delictuoso. Y luego está este otro artículo, el 143, que es una combinación de dos supuestos, que es el de la inducción al suicidio, la ayuda en la ejecución del suicidio y el homicidio piadoso. El supuesto 1 de este artículo 143, inciso 1, dice: el que induzca el suicidio de otro será castigado con pena de 4 a 8 años. No habrá inducción si el suicida ya había tomado antes la decisión de quitarse la vida. Claro, en este caso, la acción no es matar, es inducirlo, es decir, generarle la idea de que se suicide, ¿no? Poco raro me parece también, pero esto está así en otros códigos también, la inducción al suicidio. Y luego, ya no lo abordo acá, pero también recientemente se ha eh, agregado al código, ya no inducción al suicidio, sino como una especie de promoción al suicidio. Es como ya no hay un agente sobre el que se genera la conciencia o la voluntad de quitarse la vida, sino donde hay un caso como la ballena azul, me parece, este tipo de juegos o contenido que va afectando la salud mental de las personas, sobre todo es para proteger a los que están en la adolescencia, en la pubertad, en una minoría de edad, donde son más vulnerables a este tipo de contenidos que dañan la salud mental, ¿no? Pero bueno, eso ya no lo traje acá, pero también se ha agregado dentro de este tipo de delitos que atentan contra la vida. Pero bueno, volviendo, el inciso 2 del artículo 143 nos habla de la cooperación necesaria. Aquí, el suicidio, recordemos, es un acto, es ilógico pensarlo, no está sancionada con la pena, no está sancionado por el derecho penal, porque bueno, ni siquiera el intento de suicidio, ¿no? O sea, me quise suicidar, me salió mal, nadie me va a llevar a la cárcel. Ya hay unas
lo que se conoce en doctrina como una sanción natural, ¿no? Ya estoy muy afligido, o sea, ¿quién me va a mandar a la cárcel si ya mi salud mental? Ahora, distinto es si en ese intento acabé con la vida de otros o puse en riesgo la vida de otros, eso es distinto. Pero bueno, acá como no hay autoría del suicida, no puede haber, por tanto, participación, cooperación, pero cuando la entidad, o sea, aquí el autor del delito es quien hace una cooperación necesaria, ese va a ser sancionado hasta con 5 años por prestar una ayuda, no sé, por ejemplo, le compré el veneno, ¿no? Bueno, habrá que ver si en realidad eso era una cooperación necesaria, por ahí tiene otros mecanismos para matarse, ¿no? O por lo menos le di la pistola, quizás es más claro, ¿no? Le compré la pistola y se la dejé ahí, se la di, si con esa no se hubiese matado. Que se parece a la cooperación ejecutiva, pero acá es una técnica legislativa donde la realidad va al hecho, al tema fáctico, ¿no? Que es cuando uno presta esa cooperación ya en la propia ejecución. Pienso yo que podría ser si puse el banquito y se lo saqué para que la persona que se había colgado eh, se estrangule en el momento, ¿no? Claro, yo ahí, esa cooperación ya es parte de la ejecución. Quitar el banquillo va a ser que precisamente se ejecute el estrangulamiento, la asfixia. Y luego está el homicidio piadoso, que aquí en realidad es cuando la razón por la cual yo brindé esa cooperación necesaria o yo cooperé sobre el hecho, e incluso yo ejecuté el hecho, es porque el motivo era el sufrimiento de quien padeció una enfermedad incurable, ¿no? Y otras características que señala el código. Cuando había una solicitud expresa, seria, determinada de alguien para que acaben con su propia vida. Ahora, eh, este supuesto, hay un inciso 5 que se ha agregado al artículo 143, que es el que pongo acá abajo. No, no incurrirá en responsabilidad penal cuando el que causare o coopere activamente con la muerte del otro lo haga dentro del marco de la ley orgánica 321, que es la ley de eutanasia. ¿Por qué? Porque acá ya hay un procedimiento donde hay un profesional en la medicina que va a, después de dos motivaciones o dos solicitudes motivadas con determinado tiempo para ver que la decisión sea firme de una persona eh, que quiere pues finalmente terminar con su vida, pueda proceder de manera eh, como el reglamento lo señala, ¿no? A mí, igual, al parecer, no que esté de acuerdo con la eutanasia, pero bueno, por lo menos lo que hace el legislador es, oye, ese homicidio piadoso debe darse en un contexto que yo he determinado para que en todo caso no sea penado. Y pues bueno, eso ha sido todo. Eh, espero que esté todo claro y cualquier cosa ya luego quedo atento a sus dudas y preguntas. Muchas gracias.